Que Dios les bendiga, les saluda el pastor Orlando Granados y bienvenidos a este tiempo devocional de la palabra de hoy. Y bueno, hoy vamos a seguir con el tema de Romanos capítulo 10, verso 9 y Mateo 7, 21 al 24. Estamos hablando de la salvación y la eterna pregunta siempre es si la salvación se pierde o no se pierde. Esto fue un tema que pues durante muchas décadas ha tenido confrontados a calvinistas y arminianistas. Pero yo creo en mi forma de pensar personal, ¿verdad? Creo que la pregunta más importante realmente es saber si somos salvos o no somos salvos. Porque discutir si se pierde la salvación o no se pierde la salvación sin saber realmente cuáles son las características de una persona que ha sido salvada, no le hallo yo mucho sentido. Pero bueno, vamos a hablar hoy, a tratar de desmenuzar un poquito el texto de Romanos capítulo 10, principalmente verso 9, y entender un poquito más sobre lo que Jesús sin duda menciona en Mateo 7:21. Y vamos a leer Romanos 10:9 primero y después Mateo 7:21 al 24. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21 sin duda es un texto muy poco entendido todavía en estos tiempos para muchos, porque yo creo que si nosotros entendiéramos realmente lo que Jesús dice realmente en Mateo 7:21, pues andaríamos con más cuidado, pero para retomar lo que dijimos el día viernes, pues hablamos sobre la autoridad de Cristo, que la autoridad de Cristo está siempre sobre cualquier otra autoridad. Aún dentro de la Biblia, las palabras de Jesús siempre son sobre cualquier otra palabra que haya dicho aún el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, aunque hayan sido inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús siempre están sobre ellos, son la máxima autoridad. Entonces, sin duda, lo que Mateo 7:21 describe no es a un grupo pequeño de personas que un día se van a encontrar frente al trono de Dios y van a querer, pues, entrar al cielo y se van a llevar la sorpresa de que no son recibidos, no tienen entrada en el cielo. Ellos se llevan la sorpresa porque lo que Mateo 7:21 dice es que ellos dicen, pero es que nosotros profetizábamos en tu nombre, Señor. Pero es que nosotros echábamos fuera demonios en tu nombre. Y en tu nombre, Señor, pues hacíamos muchos milagros. Realmente lo que ellos están es sorprendidos o tratando de engañar al Señor Jesús, pero más que todo, sin duda, es una gran sorpresa porque yo no creo que alguien deliberadamente se quiera ir al infierno, de ninguna manera. Miren, el día de ayer, más bien domingo, a mí Ángeles y Marino me contaban una experiencia que su hermana tuvo estos días allá en México, y cómo Dios en su misericordia pues llevó a la hermana de Ángeles al infierno. Y digo en su misericordia porque no la llevó, no porque haya muerto y haya ido al infierno, sino porque Dios le dio la experiencia de que conociera el infierno. Y bueno, después Ángeles y les contará bien la experiencia de su hermana, que le hemos pedido a Ángeles que su hermana pues grabe lo que ella vio ahí. Y después pues vamos a escuchar su experiencia que tuvo. Y bueno, y ella veía gente ahí y alguna gente sorprendida de por qué estaba ahí y diciendo, pero no sé por qué estoy aquí. Y demonios riéndose al lado de ellos y diciéndoles, ¿no has entendido que esto es eterno y que no hay escapatoria? Pues bueno, esa misma actitud, esa misma sorpresa se van a llevar no un grupo de personas, sino millones de personas que están dentro de la iglesia evangélica cristiana o dentro
de la fe cristiana, por decirlo de esta forma, que están haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer, sino que ellos realmente las hacen por otras motivaciones. Porque lo que el Señor Jesús dice es que hay millones de personas alrededor del mundo que se hacen o se llaman ministros cristianos, se llaman pastores, se llaman profetas, se llaman evangelistas, se llaman salmistas, se llaman de muchas formas, pero que su corazón realmente no hace la voluntad de Dios. Mas, sin embargo, ellos en su rebeldía, ellos en su rebelión, creen que echando fuera un demonio, o porque echan fuera un demonio, o porque se han dado el título de algún ministro, de ser algún ministro, o se han puesto un título, o porque los llaman evangelistas, o porque los llaman pastores, los llaman maestros, o los llaman profetas, ellos creen que ya solo por eso ya ellos son salvos. Pero se van a llevar una sorpresa terrible, y digo terrible, porque, hermano, una vez que el hombre muere, dice la palabra en el libro de Hebreos, que viene el juicio. Hermano, y una vez que viene el juicio, como le va a pasar a millones de personas, tristemente, que están dentro de la iglesia, y que miles y millones, como menciona aquí Mateo 7:21, son ministros, entre comillas de Dios, ministros que predican la palabra, ministros que echan fuera demonios, ministros que hacen milagros, van a ser rechazados en el cielo, se les va a permitir la entrada, porque a pesar de que les fue permitido profetizar, les fue permitido echar fuera demonios y les fue permitido hacer milagros, ellos realmente no servían a Dios. Realmente ellos nunca sirvieron a Dios. Realmente ellos se sirvieron a ellos mismos. Ellos se sirvieron a su orgullo. Ellos hicieron las cosas por soberbia, por pleito, por ira, por contienda. La palabra de Dios dice, nada hagáis por envidia o por contienda. Entonces, sin duda, se van a llevar una sorpresa terrible, hermano, con consecuencias eternas. Y, hermano, el infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de tormento, un lugar donde no hay escapatoria, donde las almas, hermano, son atormentadas y no se puede decir necesariamente un día, sino durante toda la eternidad. Es un lugar donde no hay vuelta atrás. Es un lugar donde el que llegó a ese lugar no tiene más salida. Una vez que su alma llegó a ese lugar, hermano, va a ser atormentada durante la eternidad. Durante la eternidad, y no va a tener escapatoria, no va a haber esperanza. Es un lugar de oscuridad, dice la palabra, que donde el gusano no muere, y después podemos quizá hablar un poquito sobre el infierno. Pero, hermano, millones de creyentes alrededor del mundo se van a llevar una sorpresa terrible. Y allá en el infierno, muchos se van a encontrar a pastores, a evangelistas, a maestros, a profetas, hermano, a salmistas, a gente que estaba en el altar. Muchos se van a encontrar a gente que estaba como líderes de la iglesia, posiblemente, donde también algunos asistieron, pero que nunca realmente entregaron su vida a Jesucristo. Y es que el hacer algo, aunque parezca bueno, no es garantía para la salvación. Porque la salvación no es por obras. Usted puede echar fuera un demonio, pero eso no le garantiza la salvación. Usted puede hacer un milagro, pero eso no le garantiza la salvación. Usted puede profetizar en el nombre del Señor Jesús, pero eso no le garantiza la salvación. Porque la salvación no se obtiene por lo que nosotros hagamos. Realmente lo que hacemos es resultado de una nueva vida en Cristo. Pero la salvación no se obtiene porque alguien haga esas cosas. Realmente la salvación se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Entonces, la salvación sin duda es un tema sumamente importante que tiene consecuencias eternas. No es solamente en esta tierra, hermano, sino que tiene consecuencias eternas.
Ahora, vamos a Romanos capítulo 10, verso 9, porque ya entendemos que Mateo 7:21 Jesús habla de gente que realmente está dentro de la iglesia, se hacen llamar ministros, pero que realmente nunca han entregado su vida a Él, nunca le recibieron a Él como Señor y Salvador. Y usted dice, pastor, pero si ellos le confesaron como el Señor y Salvador. Bueno, vamos a ver aquí la comparación con Romanos 19, porque Romanos 19 realmente tiene la clave para entender lo que Jesús dijo en Mateo 7:21. Porque Romanos 19 dice que si confesares con tu boca, aquí la acción de confesar es la acción clave para la salvación. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Recuerde que hay dos cosas que la palabra en Romanos nos habla. La primera es confesar, que es donde nos vamos a quedar principalmente en este día. Y la segunda es creer en el corazón, porque alguien puede confesar, pero no necesariamente creer en su corazón. Entonces puede ser una confesión simplemente vacía. Pero en nuestro idioma se usa solo un verbo para confesar. Nosotros tenemos solo una forma de confesar. Tanto en el español como en el inglés se usa un verbo para confesar. Si usted dice confiese algo, usted inmediatamente va a hablar o no va a hablar si no quiere confesar, pero va a expresar pues algo, va a confesar algo. Pero en el idioma griego, los griegos tenían 7 diferentes verbos que usaban para confesar. Entonces no se limitaban como en nuestro idioma a un solo verbo, sino que en el griego realmente existían 7 diferentes verbos para confesar. Eh, y aunque sin duda, pues todos los apóstoles hablaban hebreo y sin duda se comunicaban pues también en hebreo, pero recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que era el idioma internacional de aquella época, como lo sería el inglés en esta época, ¿verdad? Que en cualquier parte del mundo encuentra uno a alguien que le hable inglés. Pero bueno, los griegos tenían 7 diferentes verbos para confesar. Y vamos a ver, de esos 7, vamos a ver 4 que son los que más nos interesan. Pero el primer verbo que ellos tenían para confesar era el verbo lego, así como los legos. Se escribe igual, el verbo lego. Pero este verbo quería decir confesar con la lengua o decir cosas, nada más. Confesar con la lengua o decir cosas se parece mucho al verbo nuestro, nada más. Confiesen, pues hablamos. Pero en el griego, lego era confesar con la lengua y decir cosas. Después ellos tenían otro verbo que es apocrino. Y apocrino quiere decir confesar en un juicio o declarar. Ya este verbo se utilizaba de una forma diferente cuando alguien estaba frente a una corte que tenía que hacer una declaración. Entonces se utilizaba el verbo apocrino. Ya no era lego, sino apocrino. Después se tenía el verbo martureo. ¿Qué martureo? Quería decir o quiere decir confesar con la vida. También quiere decir con la sangre, confesar con la sangre. Aunque la persona fuera muda, la persona podía confesar. O se le podía aplicar el verbo martureo, porque como el verbo martureo no tiene que ver, no tiene que ver como el ego, que es confesar con la lengua o con palabras, sino que martureo simplemente habla confesar con la vida misma, confesar con la sangre misma. Entonces, la persona podía ser muda, pero podía confesar, podía tener una confesión modelo martureo, si lo podemos decir así en esta mañana. Entonces, la persona podía hacer una confesión martureo, porque esta confesión no dependía de palabras, sino dependía de un modo de vida. Dependía realmente de lo que esa persona confesaba con su modo de vida o con su testimonio. Después, el cuarto verbo que nos interesa muchísimo en esta mañana, que utilizaban los griegos para confesar, era el verbo homonologeo.
homologeo, perdón, no monologeo, sino homologeo. Homologeo, este verbo, precisamente este verbo, homologeo, es el que se usa en Romanos capítulo 10, verso 9. Y es un sinónimo de martureo. Que recuerde que martureo es confesar con la vida y martureo es confesar con la sangre. En este caso, homologeo es sinónimo de ese verbo martureo, pero quiere decir confesar con mi vida una verdad. Confesar con mi vida una verdad. Entonces, homologeo quiere decir confesar con la vida una verdad. O sea, cuando tú la vives, la proclamas. Eso es lo que quiere decir homologeo. Cuando tú vives la verdad, las estás confesando. Entonces, si tú confiesas una verdad pero no la vives, tú estarías utilizando más bien un lego, que es confesar, pero no necesariamente estás viviéndolo. Pero el verbo que se usa en Romanos capítulo 10, verso 9, es el verbo que se usa acá. Es un verbo que quiere decir, yo confieso con mi vida. Oiga, yo confieso con mi vida. Entonces, podríamos decirlo de esta manera, que si yo confieso con mi boca y con mi vida que Jesús es el Señor y creo en mi corazón, seré salvo. Entonces, así podríamos quizá hacer una traducción más entendible para nosotros los de habla hispana. Entonces, y aún para los de habla inglesa, sin duda es exactamente lo mismo. Entonces podríamos decir que lo que Romanos capítulo 10, verso 9 dice, que si yo confieso con mi boca y con mi vida, o si yo confieso con mi vida, si yo vivo la verdad que estoy confesando y que creo que Jesús es el Señor, seré salvo. Ahora usted me dice, pastor, pero la salvación no es por obras, es por fe. Claro, la salvación es por fe. Lo que sucede es que cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios dice que nos da un corazón nuevo y un espíritu vivificado. Esas son las dos cosas que el Señor nos da a nosotros, un corazón nuevo y un espíritu vivificado. Entonces, cuando recibimos el corazón nuevo y recibimos el espíritu vivificado, entonces nacemos de nuevo. Y como nacemos de nuevo, nacemos con una naturaleza nueva, una naturaleza de parte de Dios divina. Ahora Jesús vive en nosotros y ya no nos da, como dicen, el deseo de vivir como antes vivíamos. Ahora queremos las cosas de Dios, ya no queremos las cosas del mundo. Entonces, ahí comenzamos con nuestra vida a confesar que Jesús es nuestro Señor. Los dejo aquí y mañana seguiremos hablando de este tema para seguir ampliando este tema de la salvación. Que Dios les bendiga.